Gracias por estar también con nosotros. Aparte de un buen momento, luego del sorteo del Mundial, maestro, y empecemos por ahí. Está el resto del cuerpo técnico junto al gerente deportivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Eduardo Belsa, en Rusia. Ya podemos anunciarle a la gente cómo va a ser la logística de la selección pensando en el Mundial. ¿Ya se eligió lugar? No. Se viene con toda la información, de la cual ya tengo bastantes adelantos, porque me han mandado videos de todos los lugares que visitaron. Y hay todavía demasiados, o varios, mejor dicho, aspectos a tener en cuenta. No es solo ir, encontrar un lugar lindo, qué lindo que es este, nos quedamos acá. Hay que evaluar si es el mejor lugar, si no quedan liberados algunos lugares que por parte de otros equipos. El sorteo para lo que sirve es fundamentalmente para eso. Y como todos los equipos teníamos 2 lugares reservados, que es obligatorio hacerlo, y bueno, pero hay que considerar otras cosas, además de toda la parte de infraestructura para entrenar, para descansar, para alimentarse, para convivir. Son cosas que hay que tener muy en cuenta. También está el asunto de los traslados. Es un país grande y el poder llevar al mínimo los tiempos de traslado también es una cosa a tener en cuenta. Por eso la decisión se va a tomar acá. Tenemos tiempo hasta el 15 y, como le decía, arriban hoy mis compañeros y mañana ya tenemos una reunión para hablar de ese tema. Rusia es enorme, obviamente los traslados también generan sus dificultades. En el caso de las 3 ciudades que a nosotros nos toca, quizás los trayectos no sean enormes, pero sí son importantes. Por ejemplo, en avión hay uno de 3 horas, 4 horas aproximadamente. No todas las ciudades tienen la misma diferencia horaria, que eso también es como para tener en cuenta. Tenemos 6 hoy con Moscú, pero hay otras ciudades que tienen hasta 8 de diferencia. Pero empecemos, por ejemplo, por las selecciones. ¿Qué les pareció el sorteo? Egipto, Rusia local, Arabia, Grupo A. ¿El camino como en el 2010 o no? Bueno, primero el sorteo, en términos generales, fue un acto muy agradable, con una gran conducción de Gary Lineker, que aparte de ser un gran jugador y una persona que dice cosas muy interesantes acerca del fútbol, se destacó como conductor y dio una explicación con claridad meridiana y en el tiempo previsto de todo lo que va a ser el Mundial. Y bueno, y después respecto a los rivales, yo no espero nada. Hasta le puedo decir, un poco exageradamente, que me molesta la euforia y que ya te esté hablando con quién nos vamos a cruzar en la segunda fase. Eso es poner la carreta delante de los bueyes, ayuda a la desconcentración, le pone una vara innecesaria por encima a lo que vamos a hacer. Nosotros tenemos claro que pretendemos hacer un buen mundial, y hacer un buen mundial pasa por ganar partidos. Pero para ganar partidos no hay que anticipadamente andar diciendo que somos mejores que los otros que vamos a enfrentar. Jamás lo hemos hecho, y bueno, los que lo hacen tienen derecho a hacerlo. A mí no quiero que llegue a mis jugadores la casi euforia que hubo de parte de algunos medios. Una sonrisa. Sí, después una sonrisa, sí, porque yo debo reconocer que me gustó el grupo. Debo reconocerlo. Bueno, pero yo no entro en eso. No entro. A mí ni me gusta ni me gusta. Si hace el torneo para ver qué nos toca. Si nos hubiera tocado, yo qué sé, otros equipos, ¿qué hacemos? ¿No jugamos? Empezamos a llorar. Bueno, esas sensaciones son innecesarias. Y además, relativizo mucho la debilidad de los rivales, o la supuesta potencialidad de los rivales. Egipto tiene jugadores en la Premier League, sí. Nosotros no tenemos ninguno. Tenemos un goleador que no es delantero, es mediocampista, un zurdo que juega por derecha, con una velocidad. Compárelo con Rossi, es muchísimo más rápido. Y aparte, en 15 partidos ha hecho 13 goles en la Premier League. Entonces, no es tan sencillo esto, no es decirlo. Así que nosotros nos vamos a evadir de eso. ¿Que queremos ganar los partidos? Obviamente. Pero focalizando bien la actitud, trabajar en las cosas que nos pueden llevar, a nuestro entender, a tener más posibilidades de ganar los partidos. Y bueno, y ese ha sido, vamos a decir, un poco el norte, pero lo quiero puntualizar porque
Para nada estoy de acuerdo, mejor dicho, para nada me sirve andar diciendo si es un grupo fácil o difícil. El hecho de estar en el grupo con el local, ¿qué piensa? Es bueno, le da mucha visibilidad al fútbol de nuestro país y al país mismo, que hubiera tenido su punto máximo si hubiéramos jugado el partido inaugural. El primer partido, claro. Exactamente, claro, pero claro. cuando vimos que me albergué una esperanza, pero más que nada pensando en ese aspecto. Pero no está mal tampoco el camino que tenemos que recorrer. Y bueno, ya desde el principio tenemos que poner la carne en el asador. El partido de debut, por definición, siempre es muy importante. Hay muchas cosas que pueden interferir, las emociones, el estar en el Mundial. Ya tuvimos, históricamente, creo que nunca ganamos un partido inaugural nosotros. Bueno, sería una buena oportunidad. Bueno, ahí está. No sé si nunca, pero digo pocas veces. Tampoco habíamos ganado nunca una primera fase. Y en el Mundial de Sudáfrica lo pudimos hacer. O sea, y sin proponerlo, sin andando, poniéndolo como objetivo desde antes de jugar. Así que vamos a ver cómo nos va. En el Mundial de Brasil, no olvido lo que pasó con Costa Rica, cómo nos superó, cómo nos ganó bien, y el gran Mundial que hizo ese equipo de Costa Rica, y que para la mayoría era la Cenicienta, era un partido ganado. Bueno, todo el mundo se acuerda, por ejemplo, de definición con Holanda por penales y cómo pasó Holanda frente a Costa Rica. Sí, por eso hizo un gran Mundial, llegó a cuartos de final. ¿Hay alguna selección como Costa Rica pensando en Rusia? ¿O es difícil decirlo ahora? No sé. ¿Es difícil? No, es imposible. Imposible. Para mí es imposible. Si una vez Corea del Norte, en el año 66, mire cuánto tiempo atrás, le ganó a Italia, cualquier cosa puede pasar. Y me adelantaría a decir, no como un adivino, como alguien que adivina el futuro, que va a haber sorpresas en este Mundial. Y se va a dar de cara con todos los que ya están diciendo cómo va a ser el Mundial, cuando faltan tantos meses, cuando hay un montón de cosas que pueden pasar, cuando jugadores que son importantes en algunos equipos capaz que no pueden estar en el Mundial por determinadas circunstancias. Me parece que es muy apresurado andar haciendo ese tipo de cosas. Que hay que llenar espacios, lo comprendo. Que hay que hablar del Mundial, lo comprendo. Pero nosotros vamos de manera paralela, no nos metemos en eso. No nos metemos porque no es necesario. La preparación de un equipo no pasa por ahí. Cuando siente eso, obviamente la molestia que recién me decía sobre hablar de la primera fase y la satisfacción que podemos llegar a tener los uruguayos, y en el caso nuestro la prensa, sobre los rivales. Obviamente uno pensaba, en el simulacro nos había dado Alemania 2 veces, y hoy por hoy es uno de las potencias y candidatos. Candidatos para el Mundial. Y los históricos. Los de siempre. Y usted mira el ranking FIFA, mira la actualidad, sirve. la realidad, la historia de lo que es el fútbol sudamericano, y Brasil y Argentina son candidatos en cualquier mundial, porque tienen un potencial superior a todos los equipos sin sudamericanos. Importar la manera y los momentos. No, pero ¿qué momento? Brasil tiene un momento espectacular, una eliminatoria que la ganó muchísimas fechas antes de que terminara. Sí, lo decía sobre todo por Argentina. Y Argentina, bueno, tuvo dificultades, en la última fecha de la eliminatoria logró su clasificación directa, pero tiene una potencialidad y unos jugadores que creo que no hay discusión en cuanto a ello. Y bueno, y después también los históricos del fútbol europeo, donde Alemania, España, Francia, Bélgica, son todos grandes equipos. Llega a un punto, maestro, que creo que acá desde este lado no conocemos, que es por ejemplo esta nueva Francia, porque es nueva con unos jugadores que han aparecido fantásticos. Todo el mundo se queda, por ejemplo, con Mbappé. Pero tampoco la gente le presta atención a Bélgica, y para mí es una muy buena selección con tremendos jugadores. Bueno, yo no sé quién, pero la otra vez en algunos programas deportivos andaba diciéndolo. ¿A quién nos gustaría de cabeza de serie? Hay muchos periodistas, obviamente desinformados completamente, que hablaban de Bélgica como un equipo potable para nosotros. Y yo no sé si Francia es superior a Bélgica. Claro. Eso se demuestra cuando se juegue, pero tiene jugadores de su selección y ha impuesto un estilo, además, hace tiempo de que estaba el anterior entrenador, que hace que Lukaku, Hazard, claro. De Bruyne, Winter, hay tremendos jugadores. Y bueno, y por ahí
tampoco está dicho que ellos no puedan tener un contratiempo, sobre todo cuando empiece Claro. la fase de ganar o morir, los playoffs. Pero tienen mucho potencial, ¿no? Estamos con el maestro Tavares. Hicimos un análisis del grupo, del sorteo, sobre los posibles candidatos y algunas elecciones. Maestro, hablemos de la selección. Se ha mostrado en los últimos partidos un cambio. Un cambio de nombres y de estilo. ¿Cómo se da ese cambio y a su vez también de estilo futbolístico? Y por el perfil futbolístico que tiene uno de los jugadores que han llegado a la selección y que antes no los teníamos. ¿Mm? Se asoció siempre al entrenador. Este entrenador es antiguo, solo defiende, no ataca. ¿Esta selección gusta más que la de antes? No sé, yo no estoy hablando, no puedo hablar de gustos, no sé, eso habría que preguntarle a cada aficionado. Y todavía no ha hecho nada esta selección. La otra, para llamarlo de alguna manera, ha obtenido un cuarto puesto en un mundial y ha sido campeón en Sudamérica. Y jugadores que aportaron mucho, como no teníamos jugadores como los que tenemos ahora, en cuanto a características, teníamos un Diego Pérez, un Cacha, un Tata, Palito, un montón de jugadores que estaban más para la cantidad, que jugaban obviamente bien y algunos de ellos, de los que estoy nombrando, han metido goles y goles importantes o asistencias, como hizo el Cacha en el Mundial o en la Copa América, y bueno, y sirvió para conseguir resultados. Y ahora, antes de que demuestren, no podemos decir tenemos una mejor selección. Eso sí tenemos la expectativa de que la potencialidad que avisoramos pueda servir para enfrentar más situaciones, sobre todo cuando hay equipos que se cierran atrás y digamos, se hacen difíciles de superar. Egipto va a ser por el entrenador que tiene, por lo que es, en cuanto a la organización táctica del equipo, porque en algún momento fue elegido el mejor jugador del mundo en el 2002, porque ha jugado finales de Champions, ha jugado finales en el calcio italiano, porque recién hace unos meses pasó el primer partido que a Egipto le hicieron 2 goles, siempre le habían hecho 1 o ninguno, la mayoría de los partidos. Mire qué detalle. Y bueno, entonces a veces para enfrentar ese tipo de equipo hay que tener jugadores con buen pie y con visión de juego. Y bueno, y nos da la posibilidad de tener un espectro elegible superior para enfrentar los 3 partidos, porque cada rival presenta problemáticas propias, ¿no? A ver, maestro, aparece Valverde en Asunción, nos pone felices a todos, y a su vez también es titular y hace un gol. Aparece Bentancur y satisface también. Para mí un jugador que quizás producto de que está Bentancur, de que está Valverde con el Mundial y todo el envión que traen, queda un poquito por debajo, pero no lo pongo yo. Quizá la en consideración de la gente. Para mí un jugador que ha tenido la regularidad para no salir nunca más es Matías Vecino. ¿Pueden jugar todos juntos? ¿Pueden estar todos juntos jugadores de buen pie? Usted ya lo ha puesto, pero pensando, por ejemplo, a estos clases de partidos del Mundial. Mire, yo voy a hablar de algo que parece que se le escapó a la mayoría de los periodistas, que son los que tienen que dar opinión. Los grandes progresos que han tenido todos esos jugadores que usted dice, es el mejoramiento defensivo. Lo que corren en la defensa, cómo vuelven a la defensa. El jugar bien lo tenían desde que Valverde, que llegó a los 13 años acá, y la visión de juego, que ve cosas que no ven otros jugadores, ese es un don que algunos jugadores tienen y otros no, que se puede mejorar, pero si no existe, no hay caso, no es ser hábil con la pelota. Entonces, lo han hecho en declaraciones públicas y parece que no le prestan importancia a esto. Se habla de Valverde en el partido con Paraguay y todos recuerdan, hizo un gol. Sí, pero ¿sabes lo mejor que hizo? Recuperó una pelota al principio del partido, en una acción defensiva, que quizás eso no era parte de su potencialidad antes. Y esa corrida en el final, en el minuto 88, bueno, increíble. eso es por el es parte de las virtudes. Y todo, pero y que la culminó mal. Sí, es verdad. Bueno, entonces hay que ponerse en el justo término. La simpatía que despierta un jugador joven no lo puede hacer inmune a todas las críticas o tratarlo de diferente manera. Yo soy un entrenador de un equipo.
y la relación, vamos a decir, como dicen algunos, un poco paternalista, la puedo hacer en determinados momentos, pero a la hora de jugar los partidos exijo rendimiento. ¿Le gusta esa frase que se dice? No sé, lo han dicho en una cosa que también dijo que vamos a traer un perfil de Tavares como entrenador y decían que soy conocido, entre otras cosas, por las tácticas sagaces o poco esperables, ¿m? Y por el trato paternalista. Los titulares obviaron lo primero y pusieron lo segundo. Eso fue así. Así que, y eso es lo que dicen, yo no soy lo que dicen, soy en lo que me pongo a prueba permanentemente. Y para mí es un desafío, como para todo el grupo que va a ir este mundial. Y ahí veremos cómo van las cosas. Pero la ilusión es de hacerlos muy bien y ganar puntos, que es lo único que permite clasificar, ganar partidos. Y después ver hasta dónde podemos llegar. Eso jamás se sabe antes de jugar los partidos. Claro. Obviamente, nosotros los periodistas armamos una lista de 23, eso también lo escucha. Es un juego. A ver, es un juego, sí, está bien. Y usted lo entiende. Obviamente, para poner a algunos hay que sacar a otros. Nosotros hablamos mucho de Lucas Torreira. Y obviamente, ahora ya se empieza a hablar, obviamente hay un seguimiento por parte de ustedes. Nosotros lo hablamos con Lucas en su momento, hace cuestión de 15 días en el programa. Pero para que entre Lucas alguien tiene que sacar. ¿Cómo toma eso usted? Cuando empieza, por ejemplo, a la hora de buscar la polifuncionalidad, que muchas veces ustedes hablan desde el cuerpo técnico maestro, a la hora de elegir solamente 23 y con 3 arqueros. Porque no es una decisión fácil. No es una decisión fácil. En primer lugar, Torreira todavía no está en la selección. No está, nunca ha jugado. ¿Hablar de que va a estar? ¿Puede? No puedo. Ya ha trascendido alguna noticia, alguna afirmación de algún sector del periodismo, como que lo dan seguro para marzo. Yo lo que le puedo decir ahora, porque siempre nos mantuvimos con perfil bajo y tratamos de que las cosas se mantengan a ese nivel. Ahora en el periodismo, y es de estos tiempos, y no solo en Uruguay, sino en todo el mundo, parece que es un título nobiliario ser el primero que da una información. Y el periodismo, además de eso, es otra cosa más importante. Es estar informado, ayudar a la selección, ser parte y ver cuándo se le puede perjudicar o cuándo no. Y aparte hay un ambiente como que si los periodistas no hubieran descubierto a Torreira. A mí me da risa, le digo la verdad, porque parece que uno no hubiera hecho nada hasta ahora, y es un desprevenido. Hace un año que lo venimos siguiendo. Y a Vecino lo seguimos 2 años antes de convocarlo. ¿Pero por qué? Porque nosotros los convocamos cuando están prontos. Y estar pronto significa estar adaptado, obviamente, para jugar a nivel internacional, a nivel de intensidad y para enfrentar a grandes jugadores y grandes equipos. Y no es solo el hecho de decir, por tal cosa vamos a jugar. Torreira, en declaraciones que hizo, quizás algunas se le hizo a ustedes, contó su historia. Él estuvo acá en la selección juvenil, en su 17. Él dijo, la expresión que yo era un puntero izquierdo. Claro. En una nota lo leí eso. Entonces, cuenta la anécdota que Massimo Odo, que era jugador del Milan, que fue campeón del mundo en el 2006, era su entrenador, y en un momento le dijo, él estaba en el Pescara, vos vas a jugar en una posición similar a la que está ahora. Y empezó a jugar. Y también dice, yo ahora estoy con muchas mejoras tácticas. Estuve no sé cuántos años sin hacer un gol y ahora juego de tal manera que me permito arrimarme al área, claro, y ensayar mi remate, y tuve la fortuna de hacer unos goles. Bueno. ¿Eso le aproxima a estar pronto? Yo, cuando se superan esas exigencias de jugar a nivel tan importante como puede ser la Liga Italiana, la Liga Española, la Premier, la Liga Francesa, son todas ligas en Alemania de primer nivel. Cuando un jugador juega ahí, puede jugar cualquier partido internacional. Pasó con Vecino 2 años
Y recién cuando fue a la Fiorentina y empezó a jugar de doble 5 y tuvo un entrenador que fue un especialista en esa posición, como Paulo Sousa, empezamos a ver cosas. Y un día siempre me preguntaba por vecino mis compañeros, porque sabía que yo miraba todos los partidos de él. Y yo le decía, todavía no lo veo. ¿Eh? Jugaba como mediocampista lateral, Claro. no volvía rápido a la defensa, con grandes condiciones, porque él era prácticamente un delantero cuando estuvo en la sub-20 y estuvo en Central y después en Nacional. Jugador de grandes condiciones técnicas, pero le incorporó eso. Bentancur dijo lo mismo. Tuve cambios físicos, me mentalizaron en el aspecto defensivo y después hay ciertas cosas que acá la critican porque pueden ser parte del entrenador. Dice, el entrenador me obliga a jugar con los delanteros, no toque para atrás de los costados. Y acá que a veces parece, hay periodistas que son adoradores de la posición de la pelota intrascendente, como es tenerla, yo qué sé, 20, 30 segundos en el propio campo sin profundizar. Un equipo como la Juventus, que tiene 6 campeonatos consecutivos ganados, y está peleando el 7º, hace eso, que pierde pelota, sí, que no es el Manchester City, sí, también, pero es un equipo que consigue sus objetivos. Y a la hora de defender, usted mire cualquier partido de la Juventus y sáquele una foto. Están los 10 jugadores de campo en su propio campo Todos pasan defendiendo. la línea de la pelota. Y bueno, sí, porque es parte de la mentalidad, de la formación. Entonces todas las cosas son válidas. Y ha tenido grandes progresos en ese sentido. Lo demás, ella lo mostraba en Boca, lo mostró en la selección sub-20 cuando jugó el Mundial. Pero estos otros aspectos no los tenía. Valverde tampoco. Claro. Y Vecino en un tiempo tampoco. Entonces, eso es muy necesario para todos los futbolistas. Y esa mentalización llegó con el tiempo a muchos jugadores. Cristian Rodríguez, por ejemplo, llegó ya prácticamente la mayor parte de su carrera un delantero. Sí, sí. Y hoy es volante y en uno de sus mejores momentos, central. quizás. Sí. Maestro, de Suárez, ¿cómo lo ve, Luis? Se ha hablado mucho, desde la lesión, de que se tiene que operar, no se tiene que operar, del trabajo que hace el Barcelona. Tiene una situación a lo largo de estos partidos de la eliminatoria que llega cuando nadie lo pensaba y juega y hace goles, más allá del rendimiento, no. ¿Cómo lo ve en este camino? Y lo mucho que se habla, por ejemplo, en Barcelona sobre si hace goles o no hace goles y sobre rendimiento. Bueno, los futbolistas de alto nivel y sobre todo los que ya son los encargados porque tienen antecedentes en ese sentido de hacer los goles del equipo, están en una situación siempre pendiente de oscilaciones. Lo que le pasa a Luis, le pasó a Cristiano Ronaldo hace poco, a Griezmann, en el Atlético de Madrid. No es una cosa fuera de lo común, a veces pasa. Y siempre cualquier jugador, no solo los goleadores, cualquier jugador que tiene un potencial reconocido, porque lo ha demostrado, tiene interferencias emocionales, psicológicas, como cualquier persona en cualquier actividad. ¿Por qué algún jugador a veces juega bien y juega mal? Nunca se lo han preguntado. ¿Por qué? Si es buenísimo, si Luis ha batido todos los récords, ha sido goleador del mundo, ha ganado el botín de oro y todo, ¿por qué en algún momento no tiene tan buenos partidos como es? Porque son momentos. Lo resumimos en esa frase, pero son momentos. Quiere decir que hay veces que las cosas van en descenso, no hay que hacer demasiado esfuerzo para ir de un lugar a otro. Se entiende. Y hay veces que vienen mal. Y bueno, y eso preocupa al propio jugador y a veces está en una especie de círculo vicioso de que no es fácil salir. Además hay un nivel de exigencia, a él lo llevaron para eso, lo cumplió en el Barcelona, aún ahora está haciendo todo el esfuerzo para hacerlo, pero quizás reconocer que no está en su mejor nivel, pero eso no quiere decir que no lo vuelva a recuperar en algunos momentos. La historia de Luis con la selección, yo lo he dicho en anteriores oportunidades, desde la época que él estaba en el Groningen y empezó desde el inicio del primer partido eliminatoria para el Mundial del 2010, él estuvo en la selección, fue el primer juvenil de aquella selección que era del 2007.
en estar, antes que los demás, antes que Cavani, antes que Cáceres. Luis fue el primero. Y siempre que volvía de Europa volvía con alguna cosa conquistada. Era un progreso continuo. Y bueno, y eso hablaba de que era un jugador excepcional, porque era muy joven, apenas tenía 20 años. Y eso ha continuado. Entonces, yo quiero un Luis Suárez en la selección, me parece un jugador imprescindible, por lo que aporta, por lo que genera en compañeros y en rivales. Extraños. Es importante. Y falta un tiempo para el Mundial. Y yo no puedo dar la seguridad, pero la expectativa que tengo es que esté en buenas condiciones de aportar. Cuando lo hizo en situaciones similares mucho más difíciles, como en el Mundial del 2014, cuando no estaba en un gran grado de preparación y todavía tenía alguna secuela, claro, y la preocupación de una lesión que había ocurrido hace poco. Y bueno, lo que hizo él en los partidos, y estoy hablando del aspecto esencialmente futbolístico, contra Inglaterra y contra Italia, ha sido muy bueno. Después hubo otras cosas que también esas cosas interfieren, pero Luis también ha hecho progresos en ese sentido, ¿no? Maestro, lo traigo un poquito a nuestra realidad. ¿Por qué nuestro fútbol, por qué el sistema, nuestra estructura que tiene durante tantos años, no somos algo reticentes a la hora de los cambios? Cuando digo los cambios es en las estructuras, en los esquemas. Y tienen que los jugadores despertarse quizás luego de mucho tiempo, tarde pero válido, como para entender que debemos nuestro camino hacerlo por otro lado. La selección, nosotros los periodistas hablamos mucho, y en lo personal lo que es como una isla en nuestro fútbol. ¿Por qué somos bastante reticentes a la hora de los cambios y los jugadores hoy por hoy embanderados, quizás con la selección, no selección, con el esquema de los jugadores que tienen una trayectoria, que tienen otra visión, y todavía acá nos cuesta desde el periodismo, un sector, desde lo político, dirigencial, otro sector, y nos quedamos con esquemas que ya están absolutamente vetustos? Bueno, yo estoy de acuerdo. Inclusive, entre comillas, la deuda pendiente es, así como nosotros pensamos antes de empezar este proyecto, que había que definir cuál era la manera de insertar a Uruguay en el contexto del fútbol mundial de estos días. Antiguamente éramos potencia, en la década del 20, del 30. En el 50 nos tocaron ganar un campeonato de una manera poco común, que entró en la historia, en Maracaná. ¿Cómo podemos hacer? Y yo creo que pasa por mirarnos en aquellas organizaciones, aquellas ligas, aquellas federaciones que son autosuficientes, que desarrollan un fútbol profesional, que para eso necesitan de ingresos. Los ingresos últimamente están muy vinculados a los derechos que se pagan por televisar los partidos de esas ligas, de esas organizaciones, y al merchandising. En otro tiempo eran la venta de abonos antes de empezar las temporadas, y la venta de futbolistas, que siempre es un ingreso. Y bueno, y esos ingresos, ¿para qué? ¿Cómo deben ser dirigidos y se consiguen? Que tiene que ser un primer gran objetivo para formar jugadores, trabajar en juveniles, crear o mejorar las infraestructuras para juveniles. No se puede progresar en las canchas que tenemos. Es así, por más que le busquen la vuelta. No se puede progresar si nos quedamos en la fiesta del barrio. La fiesta del barrio es muy importante porque tiene que ver con la pasión futbolística, con el afecto que tiene una persona por su lugar de crecimiento, por su barrio, pero no nos podemos quedar en eso, y mantener ciertas cosas que no pueden ser. Tienen que haber canchas que se rieguen, buenas canchas, y tiene que haber una formación conceptual de los futbolistas, tiene que haber una estrategia de formación de los jugadores que tengan que ver con lo que es necesario para la competición actual en el campo internacional, que pasa por la intensidad de tener jugadores con grandes posibilidades físicas, muy resistentes, veloces, con gran técnica, o con un dominio de las técnicas básicas, que son la recepción y el pase, las principales, las más básicas, pero son las más importantes y en las que tenemos carencia. Y atender a la selección,
donde históricamente hemos tenido en alguna zona del campo futbolistas importantes. Ha pasado últimamente con los delanteros, hemos tenido buenos delanteros que han llenado una época. Tenemos en defensa también algunos jugadores excepcionales y otros que respaldan, vamos a decir, esa zona, y que teníamos problemas hace unos años. Pero con lo de los defensas laterales seguimos. Y los defensas laterales, los que juegan en esa posición, o se desbalancean hacia el ataque y no tienen gran rendimiento defensivo, claro, o al revés. Una cosa u otra. O al revés. Entonces, y nadie viene acá, y menos en esta época, cuando los futbolistas, como en todas las épocas, son niños y tienen sus sueños, y todos acá vienen, todos quieren ser delanteros. Tenemos una gran competitividad entre los delanteros, pero no viene nadie. Ahora en la sub-15 viene una excepción, si quieren que juega de lateral y tiene oficio de lateral, claro. Pero es una excepción. Bien. Y eso hay que formarlo. Y cuando yo era niño, los equipos lo hacían cambiando los jugadores de puesto. Y muchos mediocampistas, en aquel tiempo se llamaban entre alas, el 8 y el 10 del equipo, que no tenían lugar en el equipo titular, no tenían grandes posibilidades, pasaban a jugar en otras posiciones, defensa lateral, que es lo que estamos hablando. Hicieron carrera. Claro. El Sapo Villar, Juan Carlos Mesías, Daniel Martínez, Chico Moreira, Diogo. Y todos cambiaron. Maestro, perdóneme que lo tenga que interrumpir. Eso hay que hacerlo, no se olvide. Sí. Porque lo estamos hablando y a veces como que estamos en las palabras. No. Hay que prestarle atención. De cambiarle el reglamento de los campeonatos y todas esas cosas. Lo entiendo. Es una cosa que tenemos que hacer todas las fuerzas vivas del fútbol y sobre todo los que estamos en la cocina, los entrenadores, los directores deportivos, los preparadores físicos, tenemos que hacer esa tarea y en una tarea común, claro, para que no solo 4 o 5 equipos aporten jugadores a las selecciones juveniles, sino los que no lo han hecho nunca, que lo hagan. También. Como Liverpool, que antes no aportaba nada y ahora sí. Maestro, simplemente 30 segundos finales, porque la verdad da para seguir. Disculpe que me tiene esta pregunta. No, pero está bárbaro. Me apasiona. Sí, yo lo sé. Simplemente, primero que nada, bueno, Pillo y todo el resto de los compañeros escuchándolo me pregunta por Simona. ¿Cómo anda? ¿Que anda bien? La verdad que anda bien, pero además es una perra increíble. Yo no sé si cuando necesite una perra para casa... Llámalo a Pillo. No, una labradora, porque es una persona. Le digo, a veces tenemos una reunión familiar y vamos a estar a la... Y ella está. No solo está, sino que se sube una silla y se pone en la cabeza esperando. Esperando. Sienten lo demás. Cierro con esta, maestro, agradeciéndole para una respuesta corta. Después de Rusia 2018, maestro Tavares, al mando de la selección, ¿continúa? ¿Tiene ganas? Si yo le digo que sí, le hago mal al equipo. Y si le digo que no, también le hago mal al equipo. Entonces yo tengo un contrato a término ahora. Y es como estamos hablando de si es difícil o la serie o no. Son temas de que... Hoy por hoy no los aborda. Sacan de foco.